Hola a todos, Dios me los bendiga. Una bendición encontrarnos a través de este espacio para reflexionar sobre la buena y maravillosa palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar reflexionando, pensando un poco sobre Romanos capítulo 12, versos 1 al 2, la voluntad de Dios. Ahora, déjame recordarte que uno de los textos bíblicos más reveladores cuando se trata de hablar de la voluntad de Dios es lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 42. Es el Señor Jesucristo, está en el huerto del Getsemaní, va rumbo a la cruz a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Y Jesús dijo esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Nueva Traducción Viviente dice así: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta es una declaración formidable. No mi voluntad, sino la tuya. Ojalá que podamos con toda convicción repetir estas palabras. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me recuerda la historia que por ahí del año 1949 ocurrió con aquel conocido gángster llamado Mickey Cohen. Mickey Cohen era un gángster muy conocido, era el jefe del crimen en la ciudad de Los Ángeles, estaba vinculado obviamente con la mafia y por alguna razón un amigo lo invitó a una reunión cristiana en Beverly Hills. La reunión estaba dirigida por un joven evangelista todavía en aquella época llamado Billy Graham. Graham, por supuesto, comenzó a evangelizar y a Billy Graham nadie lo conocía en ese entonces, pero Mickey Cohen sí. Cuando Mickey Cohen entró a la iglesia, realmente fue una gran sorpresa para muchos. Él era una celebridad, claro, en el sentido negativo. Billy Graham predicó y aunque lanzó el plan de salvación y la invitación para entregar la vida a Cristo como Señor y Salvador, Mickey Cohen no respondió de manera positiva. Sin embargo, la historia dice que después de que Cohen sale de la reunión, el amigo que lo invitó se fue con él en el auto y en el camino hacia la casa, el amigo de Mickey lo volvió a evangelizar y Mickey Cohen aceptó al Señor y dijo: ok, voy a dejar que sea Dios quien cambie mi vida. Sin embargo, después de este evento, por supuesto que lo que había ocurrido se conoció, fue público, de tal manera que corrió la noticia de que Mickey Cohen era cristiano. Y sin embargo, a pesar de ello, pasaron las semanas, los meses, y Mickey Cohen siguió siendo gángster cristiano. Cristiano. Hasta que un día su amigo, el que lo había invitado, el que lo había evangelizado en el auto, con quien Mickey había aceptado al Señor en su vida, el amigo lo confrontó y le dijo: Mickey, ya hemos hablado mucho, hemos leído la Biblia, aceptaste al Señor, pero no cambia, sigue siendo un gángster, sigue siendo un criminal. Y Mickey Cohen dijo: mira, así como hay hombres cristianos en cuanto a negocios, así como hay abogados cristianos, así como hay artistas cristianos, ¿por qué no podría haber gángsters cristianos? Ahora, si tú me hubieras dicho desde el principio que implicaba hacer un cambio y dejar todo esto, yo no hubiera aceptado al Señor. Así que si Dios quiere que yo deje toda esta vida que tengo, que es lo que me permite realmente gozar de lujos y de comodidades, déjame decirte esto: estoy fuera. No quiero ser parte de las filas de Dios. Esta historia, la verdad es que es muy triste y obviamente Mickey Cohen jamás en realidad, digamos así, formó parte de las filas del cristianismo. Él siguió en su vida como delincuente y así, por supuesto, un día lo asesinaron. Pero este tipo de historia nos hace pensar, o por lo menos reflexionar, que a nuestro alrededor, y quizás sea tu caso, a nuestro alrededor, o sea tu caso, o sea el caso de alguien que tú conozcas, hay mucha gente que está interesada en alguna manera de conocer algo de Dios. Hay gente que tiene simpatía por leer de la Biblia, que le gusta el mensaje de Jesús, pero cuando Dios pide algo, cuando Dios demanda un cambio, cuando Dios exige,
que la vida toda sea entregada a Él, a Dios, entonces la gente dice, me gusta tu religión, me gusta tu Jesús, me gusta tu Biblia, pero si Dios demanda de mí mi vida, estoy fuera. Gracias. No, gracias. Es por ello que al hablar de la voluntad de Dios para la vida de todo aquel que quiere seguir a Jesús como Señor y Salvador, reviste de gran importancia. Es muy importante comprender qué es lo que significa, qué es lo que Dios quiere. Romanos capítulo 12, por eso es un texto excelente para hablar de la voluntad de Dios. De hecho, nos va a presentar algunos principios bien prácticos, principios útiles para que todo aquel que quiera pegarse a la voluntad de Dios lo haga, pero no según nuestros propios criterios, sino lo que Dios marca en su palabra. Son principios que no han pasado de moda, son principios que han pasado más bien de generación en generación, útiles para el diario vivir. ¿Sabes cuál es el primer principio que el apóstol Pablo va a presentar en Romanos 12, 1 y 2 para realmente andar en la voluntad de Dios? El primer principio es este. Para hacer la voluntad de Dios, para no solamente entenderla, sino asimilarla y vivirla, se requiere gratitud. Y aquí está la palabra clave como punto inicial. Y escríbelo en tu mente y en tu corazón. ¿Quieres realmente vivir una voluntad de Dios? ¿Quieres hacerle caso a la voluntad de Dios? Se necesita gratitud. De eso se trata cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sabes que esta expresión, os ruego por las misericordias de Dios, en esta primer parte de este verso, hay un montón de verdades que deberíamos recordar una y otra vez cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. De hecho, la expresión así que, por lo tanto, lo que está haciendo es describir, recordar, traer del pasado al presente todas las enseñanzas que Pablo había planteado en los primeros 11 capítulos a los romanos. En el libro de los romanos hay por lo menos 4 así que, por lo tanto. El primer así que o por lo tanto es lo que dice Romanos 3:20. Esto es lo que podemos llamar el por lo tanto de la condenación. Por lo tanto, nadie será declarado justo a su vista al observar la ley. Más bien, a través de la ley nos volvemos conscientes del pecado. El primer por lo tanto dice, tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Es una realidad que no se puede negar. No podemos perdonarnos a nosotros mismos. Estamos condenados por causa de nuestro pecado. Y la ley lo que vino a hacer es revelar nuestra condenación, nuestra maldad, nuestro pecado. Luego, el siguiente es Romanos 5:1. Es el por lo tanto de la justificación. Es cierto, somos pecadores, somos culpables y seremos condenados por el pecado. Pero dice Romanos 5:1, por eso, como hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el por lo tanto de la justificación, no lo merecíamos, pero Dios envió a Cristo Jesús para cargar nuestros pecados y de esa manera Dios nos ha perdonado por cada uno de ellos. El siguiente, por lo tanto, es Romanos 8:1. Es lo que podemos llamar es el por lo tanto de la seguridad. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el por lo tanto de la seguridad de la vida eterna. No porque merezcamos nada para la eternidad, simplemente porque Dios en Cristo nos ha dado su gracia. Por lo tanto, en Cristo ahora estoy en paz con Dios y mi vida eterna está segura para siempre. Y claro, el cuarto, por lo tanto, es Romanos 12:1. Por lo tanto, así que, este es el por lo tanto de la rendición de la vida toda. En otras palabras, este verso 1 del capítulo 12 de Romanos está diciendo que aunque somos culpables y merecemos morir, hemos sido declarados justos por medio de la fe en Cristo. Y nunca vamos a enfrentar la condenación porque la gracia de Dios en Cristo Jesús está en nuestra vida por la eternidad. Por lo tanto, dice Pablo, porque estas tres cosas están ahí en el pasado, pecadores, justificados, con la seguridad eterna. Por lo tanto, esas son las misericordias de Dios. Por lo tanto, deberíamos en verdad postrarnos y estar agradecidos por esas misericordias de Dios. Soy pecador, merezco el castigo. Pero no,
Cristo murió por nosotros para cargar ese castigo y la culpa por nuestro pecado y nos dio su gracia por la eternidad. Escuche, esto es maravilloso. Dios en Cristo nos ha adoptado como sus hijos. Hemos sido colocados bajo la gracia. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para dirigir nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Tenemos una posición nueva como hijos. Tenemos confianza en la eternidad. Confianza en que jamás seremos separados del amor de Dios. Confianza en la continuidad de la vida eterna que comienza en la tierra y tendrá su plenitud en la tierra, en el cielo, perdón. Confianza, confianza, confianza en la fidelidad continua de Dios. Confianza que ahora Dios ya no es contra mí, sino que en Cristo está a favor de mí. Son misericordias, misericordias. De hecho, en el texto griego no habla de misericordia, sino que está en plural. La multitud de misericordias que Dios tiene para nuestra vida. Reina Valera 60 traduce misericordia, pero la realidad es que está hablando de la multitud de cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha sido misericordioso no una vez, siempre, una y otra vez, de manera consistente, constantemente nos ha llenado de su misericordia. ¿Sabes? Eso debería de generar en nosotros gratitud. Y es la gratitud a la que está apelando el apóstol Pablo. Es la gratitud a la que está apelando para que no se haga en la voluntad de Dios como una carga. Es por gratitud, es por todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Por supuesto que cuando hablamos de gratitud, la verdad es que hay que reconocer que somos parte de una sociedad que no está habituada a dar gracias. Es más fácil encontrar gente que se está quejando por los problemas, por las dificultades y hasta de Dios, pero encontrar gente con gratitud no es tan usual. Sin embargo, la gratitud es parte integral del corazón del creyente para poder realmente ser motivados a hacer la voluntad de Dios. Escucha, si la gratitud a Dios por lo que ha hecho por ti no te motiva para buscar la voluntad de Dios, nada lo hará, absolutamente nada. John MacArthur lo dijo así: un corazón ingrato es un increíble acto de injusticia e ingratitud que demuestra una miserable falta de agradecimiento a un Dios misericordioso. Lo repito otra vez. John MacArthur dijo: un corazón ingrato es un increíble acto de injusticia que demuestra una miserable falta de agradecimiento a un Dios siempre misericordioso. Esta es la mejor motivación para buscar la voluntad de Dios, lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Ahora, hay un segundo principio que Pablo va a presentar para que tú y yo podamos decir como Jesús en el Getsemaní, que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Y este segundo principio es esto: la voluntad de Dios se debe de hacer de forma voluntaria. De eso se trata la palabra voluntad. Nadie te debe obligar. Es un acto individual, es una decisión que tú tomas para hacer lo que Dios quiere. Y por eso Pablo dice que en respuesta a las misericordias de Dios nos desafía a presentar. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos. Ahora, Pablo está utilizando un lenguaje tomado, por supuesto, del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. De hecho, si usted recuerda, cuando alguien venía para que sus pecados fueran perdonados, la persona traía a un animal, sea un cordero o una paloma, y lo que ocurría es que la persona que quería el perdón traía ese animal frente al sacerdote. La persona le ponía las manos al animal y era como si la persona dijera: este animal ocupa mi lugar, lo presento en lugar mío para que este animalito experimente ese sacrificio y eso redunde para el perdón de mis pecados. Él me representa a mí. Ok, ese era el Antiguo Testamento. Pero ahora el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios, que ya no tenemos que presentar un animal que sustituya nuestra vida. Claro, Cristo pagó por nuestros pecados, pero si queremos hacer la voluntad de Dios, ese es un acto que tú debes de realizar tú mismo. Eres tú mismo, es nuestra vida misma, son nuestras personalidades, nuestro ser entero, lo que se presenta delante de Dios y le decimos: Dios, aquí estoy, soy un sacrificio vivo,
Soy yo mismo quien viene y se presenta y dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, mis labios, mis emociones, lo que yo soy. Aquí estoy, te lo entrego. Ahora, déjame decirte que el sacrificio muerto es muy fácil de hacer, porque realmente un cuerpo no tiene ningún valor ya. Pero hablar de sacrificio vivo, esto va más al fondo, porque implica tu voluntad, implica la decisión personal de querer hacerlo, de querer amar, servir y entregarte al Señor. Déjame recordarte por igual que en la Biblia hay dos sacrificios vivos que son maravillosos. Uno de ellos es cuando Abraham lleva a Isaac, su propio hijo, para sacrificarlo. Y lo hizo. Y lo hizo porque quería hacerlo, ¿verdad? Un segundo sacrificio vivo es el de Jesús. Él fue a la cruz y él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. La quiero dar porque quiero hacer la voluntad de Dios. No olvides esto, para hacer la voluntad de Dios necesitas un corazón agradecido, pero por igual, este es un asunto voluntario. No se trata simplemente de ponerte el uniforme de creyente el domingo a cierta hora o en alguna actividad religiosa y luego te lo vuelves a quitar. No, es una decisión que debes de tomar todos los días de forma permanente. Soy un sacrificio vivo para Dios. Lo que soy, lo que tengo, lo que hablo, lo que pienso, mi familia, los recursos, toda mi vida es una vida entregada a Dios, pero es voluntaria, no lo olvides. Hay un tercer principio que el apóstol va a presentar en relación a hacer la voluntad de Dios. No solamente gratitud, no solo es un acto de voluntad propia, sino que también debemos de tener la expectativa correcta. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros como sacrificios vivos? Y Pablo le especifica bien. Dice que ese sacrificio debe estar vivo, debe ser santo, debe ser agradable a Dios. Y ese, dice, es nuestro culto racional. Estos son adjetivos, características que describen qué es lo que específicamente Dios está pidiendo de nosotros. Muchas ocasiones, cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos viene a la idea como que a nuestra agenda de vida le agreguemos a Dios en algún espacio. Déjame decirte que no es así. Dios tiene una expectativa específica para nosotros cuando se trata de hacer su voluntad. La primera palabra, vivo. Vivo. Esta es una enseñanza del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 15, verso 21 dice que el animal que venía, el animal que traían para que lo sacrificaran por los pecados, debía de estar vivo. Dios no aceptaba sacrificios de animales muertos, porque Dios está esperando lo mejor. Lo sabemos, pero por lo regular lo pasamos por alto. Si queremos servir a Dios, si queremos entregar nuestra vida a Dios, hay que hacerlo mientras estamos vivos. Cuando la muerte aparezca, será muy tarde. La única forma de poder amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, nuestras fuerzas, es cuando estamos vivos. Así que la expectativa de Dios es que mientras tengamos vida, le amemos, le sirvamos. Todo lo que respira, dice Salmo 150, alabe al Señor. Lo que no respira, lo que está muerto, no tiene capacidad propia, no tiene voluntad propia de decidir amar a Dios o hacer algo para el bueno, para la gloria de Dios. Lo que quieras hacer para el Señor, mientras estés vivo. Y luego dice que mientras estés vivo, que esa entrega puede ser santa y agradable. Son dos palabras que van de la mano, porque santo significa apartado para una ofrenda o un sacrificio como olor fragante para Dios, apartados para Dios. Pero agradable describe los resultados de esa santidad, de ese estar apartado. Es como si Dios dijera, ya que José, aunque siendo pecador, fue salvado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, ya lo aparté, es mi hijo, pero quiero que viva como mi hijo. Y quiero que cuando yo lo mire de arriba abajo, yo pueda decir, oh, qué agradable, qué bien. Mi hijo ha sido apartado como creyente, vive como creyente, santo y agradable. ¿Qué espera Dios? Que a lo largo de la vida cotidiana, porque somos sus hijos, vivamos de manera congruente como sus hijos. Somos santos, sí, pero vivamos como santos para que Dios nos mire y pueda decir, bien hecho, bien hecho. Y aquí es donde hay que poner una nota de atención para todos.
Es muy fácil decir, voy a ir a la iglesia. Es muy fácil decir, voy a tener un momento con Dios. Es muy fácil decir, voy a ir a adorar a Dios. ¿Sabes qué es lo difícil? Lo difícil es decir que todo el tiempo estás siendo santo y agradable a Dios. Que no te quitas o te pones tu traje de creyente, sino que permanentemente, mientras estés vivo, porque eres hijo de Dios, vives de manera aceptable delante de Dios. La adoración debe poder llegar a expresarse de tal manera que podamos decir, fui a adorar a Dios al baño, a la cocina, mientras dormía, mientras estudiaba, mientras estaba con mis amigos, todo el tiempo en la vivencia santo, en la vivencia diaria aceptable a Dios. Porque la adoración no es una actividad que tiene que ver con un horario o una actividad, es la vida toda. La adoración no es un evento de una vez a la semana. La vida toda es la adoración. Y ese, dice Pablo, es el mejor culto. Una ocasión una mujer un tanto desesperada porque sentía que no crecía en su vida cristiana, se acercó al pastor y le preguntó, pastor, ¿qué significa en realidad ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué significa eso? Y el pastor lo que hizo fue que sacó una hoja en blanco y se la dio. Y le dio también un lápiz y le dijo, ¿sabe qué significa? Significa que usted pone la firma abajo, la hoja está en blanco, y deje que Dios llene toda la hoja y le diga exactamente cómo quiere que usted viva todos los días. Esa es la expectativa de Dios para nosotros. Si quieres en verdad hacer la voluntad de Dios, tienes que entregarle tu vida como un cheque en blanco a Dios. Aquí está, Señor. Haz con ella lo que tú quieras. No es un asunto de religiosidad una hora a la semana. Es la vida toda que Dios está demandando de ti y de mí. No es suficiente con pensar en que le estoy dedicando mis dones a Dios. Es que le estoy dando mis ofrendas a Dios. Eso hay que hacerlo. Lo que Dios está buscando y la expectativa de Dios es, mientras vivas, porque eres cristiano, vivas totalmente apartado y aceptable delante de Dios, la vida toda. Como dijo este escritor Tozer, si no adoras a Dios 7 días a la semana, no lo vas a hacer un día a la semana. La expectativa de Dios es esta, que no se haga mi voluntad, sino la de Él, todos los días, para siempre. Escucha, es en vano especular sobre qué es la voluntad de Dios. No tiene mucho sentido hacer una disertación e inclusive disentir, discutir con otros y hasta generar polémica acerca de qué es la voluntad de Dios. Lo que hay que hacer es aceptarla, tener la actitud para obedecerla y vivirla. La única manera es hacerlo con gratitud. Tu corazón motivado para la voluntad de Dios viene por medio de la gratitud de lo que Dios ha hecho. A partir de allí es que entonces puedes tomar la decisión voluntaria de decir como Jesús, que se haga tu voluntad, la tuya, no la mía. Y entonces podrás aceptar que Dios está pidiendo la vida completa, la vida toda, para que le ames y le sirvas mientras vives en este mundo. Esto fue lo que ocurrió cuando Dios le dijo a Moisés, 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 y él dijo, aquí estoy. Cuando Dios llamó a Samuel 3 veces, Samuel, y Samuel dijo, aquí estoy. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la expectativa de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que Dios demanda. Vivamos en gratitud, vivamos de manera voluntaria y vivamos en expectativa que Dios está demandando algo grande de nuestra vida. Dios nos ayude a caminar en su voluntad. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.